Buenas tardes, es la clase de las 5:50 de la tarde del día miércoles 4 de enero del 2023, clase de biología para el quinto semestre, grupo C. En esta ocasión se prepara un material importante relacionado con la epigenética y vamos a saber a qué se refiere, cómo interviene en el desarrollo de los aspectos eh, de la herencia genética hacia los descendientes y de cómo también repercute internamente para nosotros mismos en la cuestión de posibles apariciones de enfermedades del futuro hacia nuestra persona. Por lo tanto, se prepararon dos videos cortos. El primero es como de 5 minutos y el segundo un poquito más o menos, un poquito más largo, 7 minutos, pero tiene que ver con eso de lo que vivimos a diario, cómo nos sentimos, nuestras emociones, consumos y todo el asunto, pero relacionado con el aspecto de la evolución genética a largo plazo. Bien, entonces iniciamos nuestra actividad. Gali, Ángel Casiano no han activado sus cámaras. Iniciamos. ¿Qué es la epigenética? Y entonces vemos de qué manera. A este video le vamos a llamar Superciencia, o es un grupo que se dedica al desarrollo de la ciencia. Vamos a ponerle sonido para que ustedes puedan escuchar y luego para ponerle calidad al sonido, más o menos, en estéreo. Sin más, iniciamos. Vamos a ir pausando para que tomen nota. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas, que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Ahí nos detenemos un poquito. Este tema ya lo vimos anteriormente de cómo desde el núcleo de la célula, ahí donde se encuentra el aspecto del ADN, se va a transformar en ARN, pero a esa situación le llaman transcripción, es decir, va a mandar información para que se abra como si fuera un cierre de una chamarra y entonces el ADN queda aquí, más tarde se va a reproducir, pero el ARN queda del otro lado y los elementos que lo forman son 3 más 1 que cambió. Y de eso ya hemos hablado. Luego, en una de las partes de la célula interna, en el ribosoma, es donde se va a formar las proteínas, pero ahí los aminoácidos forman parte muy importante en esa cuestión de transformación del ARN mensajero a la proteína, pero uniendo los aminoácidos para formar las cadenas de proteínas. Esto es lo interesante. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina.
Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación, y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Interesante. ¿Cómo lo que vivimos tiene que ver con lo que vamos a transmitir hacia nuestros descendientes? Y entonces, en ese sentido, los descendientes, ¿cómo capturan las emociones que ya hemos vivido, las experiencias y todo a nivel genético? Eso es muy interesante porque tiene que ver con lo que va a ser el futuro o la evolución de la especie, o al menos de la línea familiar en la que estamos participando, más o menos, para este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver otro video que tiene que ver con esta misma información. ¿Alguna pregunta, compañeritos? Gali, No. ¿no tiene preguntas, Gali? Está muy interesante. A mí me llamó la atención porque tiene que ver con la evolución. ¿Y en qué sentido la evolución nos va a marcar, por decirlo así, en las generaciones del futuro, de dentro de unos, ¿qué serán? 5, 10 o 20 generaciones? Y entonces esto será muy importante saberlo. ¿A poco no? A mí me parece muy importante. Bien, vamos a ver otro video interesante que tiene que ver con esto, pero ahora ya un poquito lo van a ir definiendo paso a paso, poco a poco se va a ir definiendo, y entonces al definirlo, pues nos va a dar otra información interesante, porque esa información interesante pues tendrá que ver con las cosas que estamos estudiando, más o menos. Vamos a ver. Ya se me, ¿cómo se dice? Se cuatrapeó un poquito la información en esta. Bien. El siguiente video tiene que ver con ¿qué es la epigenética? Y también tiene que ver con las cuestiones que están definiéndose ahorita, pero ahorita paso a paso se van a ir definiendo, más o menos. Se van a ir definiendo.
Continuamos. Hacemos grande. Ya lo están viendo ahorita. ¿Qué es epigenética? Continuamos. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la influencia del medio ambiente en la expresión genética. Ya hemos hablado de la genética, del ADN, de los cromosomas y de los mecanismos hereditarios. La epigenética trata sobre la influencia que tiene en dónde vivimos, cómo nos alimentamos, qué hábitos tenemos en esa expresión genética. También es llamada epigénesis. Nosotros poseemos un mecanismo que rige el funcionamiento de nuestros genes sin que esto altere la estructura del ADN. Los genes se activan y desactivan en diferentes etapas del desarrollo de manera natural, por ejemplo, cuando entramos a la pubertad o cuando las mujeres se embarazan. Sin embargo, también puede haber activación y desactivación de genes por influencia del medio ambiente. Por tanto, podemos decir que el medio ambiente puede influir en cuándo y qué genes se van a activar o desactivar. Acuérdense de las leyes de Mendel. En estas leyes de Mendel se mencionan cómo al juntar o al cruzar dos diferentes especies dominantes, puras, entonces va a haber una primera generación en la que todos son iguales, primera ley. La segunda ley va a indicar que al cambiar o al combinar elementos de los que nacieron en la primera generación, va a haber un momento en el que se presenta el gen recesivo. Y entonces va a formar la primera regla de 3-1. 3 que van a ser igualitos y uno diferente. Es decir, si hablamos de los chícharos, va a haber 3 chícharos amarillos y un verde. El verde es el recesivo. Los amarillos son los dominantes. Y cuando ponemos ahí en la mezcla esos 3 elementos o 4 elementos a que se combinen y metemos alguna variación, entonces la tercera ley de Mendel indica que de todas esas combinaciones posibles va a seguir habiendo una razón de proporción de 3-1, pero en este caso va a haber 3 respuestas igualitas, de 3 amarillos, un verde, 3 amarillos, un verde, pero la otra, la última, va a ser de 3 verdes lisos y un verde rugoso, la tercera ley. Y entonces el ambiente, lo que comemos y demás, según aquí lo que menciona, tiene que ver con lo que nos va a suceder para la cuestión hereditaria. Continuamos. Influir en cuándo y qué genes se van a activar o desactivar. ¿Cómo funciona esto? Nuestros hábitos y nuestras experiencias de vida producen cambios químicos en nuestro cuerpo. Ahí está. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los alumnos que hacen ejercicio, pero que no toman alcohol, que no fuman y demás, tienen que ver con lo que van a heredar. A lo mejor van a heredar aspectos de salud muy importantes y entonces los futuros niños no se van a enfermar tan seguido, etcétera, pero algunos que por algunas cuestiones de alimentación, malos hábitos de deporte y demás, a lo mejor sí se van a enfermar y entonces eso mismo lo van a transmitir a los hijos. Por lo tanto, lo que hagamos hoy, los buenos hábitos, van a repercutir en la siguiente generación. Continuamos. Algunos factores ambientales como el estrés excesivo o el tabaquismo pueden iniciar procesos químicos que lleven a cambios en el epigenoma. Estas sustancias químicas se imprimen en un determinado gen y hacen que se altere la interpretación del ADN de dicho gen
por parte de las células. Recordemos. Ahí este último cuadro, el que está aquí, donde estoy marcando, dice, esas sustancias químicas se imprimen en determinado gen y hacen que se altere la interpretación del ADN de dicho gen por parte de las células. Ahí es cuando va a haber un salto, un pequeño cambio en la cuestión evolutiva, ya sea que vaya para bien o que no vaya para muy bien. Cuando nace un hijo que va a ser un poco más enfermizo que otros, etcétera, pero es debido a todo lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo en el tiempo este. Más tarde va a decir que va a ser determinada por la etapa de la pubertad y luego por otras etapas muy importantes. Que nuestras células tienen que interpretar el ADN de nuestros genes para poder funcionar de una manera determinada. Las sustancias químicas de las que hablamos hacen que esta interpretación se modifique, se altere y ya no sea la misma que sin ellas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos hábitos que se tienen en el mundo de hoy, como comer comida extremadamente procesada o lo que podríamos llamar comida chatarra, fumar o ingerir sustancias tóxicas para el organismo, también el estrés excesivo por consecuencia del trabajo o de las relaciones familiares poco saludables. Y así como hay hábitos y formas de vida un poco perjudiciales, hay hábitos que también nos hacen bien, como por ejemplo el hacer ejercicio, el meditar, el dormir adecuadamente, etc. Continuemos. Es así como los genes pueden activarse o desactivarse de acuerdo al medio en que vivimos y los hábitos que tenemos. Epi significa sobre la. Epi, escriban esta parte porque es muy importante saber el significado de las palabras. Epi significa sobre, y entonces epigenética, algo sobre la genética. Y a mí me parece muy interesante porque pensábamos que así en paquete íbamos a transferir, yo tengo 2 hijos, íbamos a transferir las características combinadas de mi esposa y mía, y entonces resulta que no, que hay algún elemento que no está muy visto, porque está hasta el aspecto del fenotipo o del genotipo, ¿sale? Y entonces ahí es donde se va a expresar la variación. La genética. Son alteraciones que se dan sobre el ADN sin dañar su estructura, sino solo su funcionamiento. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué factores ambientales van a influir para que se activen o se desactiven ciertos genes o en el funcionamiento de mis genes? Pues primero, ¿en dónde vives? Si vives en una ciudad muy contaminada, si vives en el campo, si vives con la naturaleza, si el agua que consumes está limpia o tiene sustancias químicas nocivas. ¿Con qué te alimentas también influye? Si te alimentas bien o por el contrario sufres de desnutrición, si los alimentos que consumes son frescos, son saludables o por el contrario consumes mucha comida procesada o que contiene muchas sustancias químicas, si duermes bien o no, cuánta actividad física realizas, si de repente muy poca o demasiada, si tu entorno es estresante o no, es decir, si estás la mayor parte del tiempo relajado o si por el contrario estás muy nervioso, ansioso, porque alrededor tuyo hay muchas cosas que te hacen sentir alterado o nervioso. Y también si fumas o bebes o si ingieres. Bien, ahí estos aspectos son muy importantes, son muy importantes. No hay que irse a los extremos, ¿no? Mucho deporte, porque a lo mejor los músculos cardíacos están generando algunas sustancias que en el futuro van a alterar alguna información genética.
¿sí? O, por ejemplo, los que hacen o los que desarrollan los músculos cuando cargan pesas o algo por el estilo, y además consumen elementos que hacen que crezcan los músculos de una manera, pues, artificial. Todo eso va a repercutir en las futuras generaciones. Ingieres sustancias tóxicas para tu organismo. Todo eso influye. Y no solo eso, sino que la parte social también influye mucho en la epigenética. ¿Por qué es importante saber sobre la epigenética? Buena pregunta. Primero, porque enfermedades como el cáncer, la diabetes y las cardiopatías pueden ser explicadas por esto, pueden tener su origen en esto. También porque es necesario que seas consciente que tu modo de vivir puede afectar tu salud y que tal vez vas a necesitar hacer algunos cambios para que tu salud esté en óptimas condiciones. Como te comentaba, los factores ambientales también pueden ser de naturaleza social, es decir, cómo te relacionas tú con las demás personas que están a tu alrededor. Las células son particularmente vulnerables a la modificación epigenética en periodos críticos, como la pubertad o el embarazo. Es por eso que el ser humano en estas etapas debe cuidarse o ser cuidado mucho más. Las modificaciones epigenéticas pueden ser heredables, es decir, que todas esas experiencias y todas esas modificaciones pueden llegar a ser transmitidas de padres a hijos e incluso a nietos. Por eso es importante saber todo esto. Ahora les voy a contar algunos ejemplos de influencia de la epigenética. Por ejemplo, se han dado casos en investigaciones que un gemelo puede ser susceptible a una enfermedad y el otro gemelo no, teniendo en cuenta de que los gemelos comparten su ADN, es decir, en el caso de los gemelos idénticos, la secuencia de ADN es igual. ¿Y por qué es que uno puede desarrollar o puede ser vulnerable a una enfermedad y el otro no? Eso lo explica la epigenética. Otro ejemplo es en el cual hay gemelos que desarrollan la misma enfermedad, pero en edades distintas. De repente tienen un gen determinado ambos. Sin embargo, no los dos desarrollan esa enfermedad al mismo tiempo, sino que el gen se activa en edades diferentes de acuerdo a el entorno de cada uno o a cómo ve la vida cada uno también. Un ejemplo muy impactante es sobre los sobrevivientes en campos de prisioneros de guerra. En un artículo de la BBC, cuentan que al final de la Guerra Civil de Estados Unidos hubo muchos prisioneros en campos de prisioneros de guerra de la Confederación y sus condiciones eran terribles. Muchos de ellos murieron allí, pero los que lograron sobrevivir fueron marcados de por vida por estas experiencias, ya que tuvieron problemas de salud, peores perspectivas laborales y menor esperanza de vida. Y no solo eso, sino que estos efectos se extendieron a los hijos y a los nietos de esas personas. Hay estudios que indican que el aislamiento social puede llegar a producir enfermedades inflamatorias en las personas, cardiopatías y enfermedades autoinmunes. Y hay también otros estudios que indican que el estilo de vida de una mujer, años antes incluso de salir embarazada, puede influenciar en la salud de su descendencia, tanto de sus hijos como de sus nietos. Finalmente terminemos con un ejemplo de unos gatos clonados. A pesar de que su material genético es idéntico, el color del pelaje de los gatos clonados puede ser diferente como resultado de influencias ambientales. Esto quiere decir que los cambios epigenéticos pueden alterar el fenotipo sin alterar el genotipo. El fenotipo es la expresión genética que podemos ver, el color de los ojos, la forma del cuerpo, etc. Y el genotipo es lo que no podemos ver, es decir, la secuencia de nuestro ADN. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Bien, con esto vamos a terminar y nos quedamos con este cuadro. Acuérdense, muy importante, que lo que hagamos, comamos, cómo nos divertimos, lo que fumamos o no fumamos, etcétera,
va a repercutir en la salud nuestra, pero también posiblemente en la salud de las descendencias que en su momento uno pueda generar. Entonces, la epigenética me pareció muy interesante y con esto terminamos. ¿Qué opinan del video de este tipo de información? Steven, ¿qué dice usted? ¿Algo que le haya gustado? La mayoría de la epigenética me ha interesado, la verdad. Para mí esto me intriga mucho porque ya en un futuro me puede ayudar para mi proyecto de mi carrera, por así decirlo. Muy Y bien. pues la verdad, sí, y la genética influye mucho tanto en el ser humano y en lo exterior. Eso sería todo por mi comentario. Sí, y esta información sirve para la cuestión de todas las áreas del conocimiento de la biología, cómo se modifican algunas plantas, cómo se hacen más resistente a la falta de humedad o a las sequías, etcétera, u otras, de cómo se podría alterar para el exceso de humedad, porque pues también hay lugares donde se inunda y hay lugares donde casi no llueve y entonces para conservar las especies de esos rumbos, de esos lugares interesantes. Ángel Casiano, ¿alguna observación? Gali. Pues que la epigenética es como la influencia que hay es sobre el medio ambiente y realizada sobre los genes y que está asociada con el exterior, vaya dependiendo, por ejemplo, dónde vives, la alimentación, el estrés, todo eso, en el cual tanto te puede perjudicar, bueno, pueden perjudicar y a veces beneficiar. Muy bien. ¿Les pareció interesante, Ángel Casiano? Sí, profe. Bueno, básicamente me pareció interesante lo de todo incluido que de las enfermedades como son la diabetes y el cáncer, que eso puede venir perjudicando nuestro ADN para futuras generaciones. Sí, sí. Y vivimos en un medio donde hay mucha contaminación, mucho estrés, mucho miedo y todo ese asunto. Bueno, pues nos despedimos y agradezco la presencia de ustedes, compañeritos, y gracias por sus puntos de vista. Nos vemos mañana y pues vamos a la próxima clase. Nos preparamos para la próxima clase. ¿Qué les parece? Bien, pues gracias por su atención, compañeros, y pues vamos a prepararnos para la próxima clase. Gracias y nos retiramos poco a poco.